En este tema vamos a analizar lo que es álgebra de funciones, pero por el método gráfico. Ustedes saben que para hacer álgebra de funciones se puede hacer con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, pero para el método gráfico solamente nos vamos a enfocar en lo que es la suma, aunque se podría hacer igual con cualquier otra operación. Gráficamente, la suma de funciones se realiza cuando yo sumo los valores en y de las funciones que me están dando para sumar. Y esto para un solo valor de x. Es decir, si por ejemplo me dan dos funciones y yo quiero saber cuál es el valor de la suma de la gráfica de funciones, lo que tendré que hacer es sumar los dos valores en y para un mismo valor de x y trazar los puntos correspondientes. Finalmente lo que yo voy a obtener es una nueva gráfica que corresponderá a la suma de las funciones. Vamos a hacer unos ejercicios para que quede más claro y la instrucción es: obtenga la gráfica de la función resultante de la suma de las funciones. En este ejemplo tenemos dos funciones. Tenemos la función f de x, que es x cuadrada menos 1. Esta función es una cuadrática, es una parábola y está de color rosa. Y tenemos la función g de x, que es x más 1, que es una línea recta que en este caso está con azul. Lo que yo quiero es obtener la suma de estas dos funciones, pero por medio del método gráfico, y para ello vamos a tener que sumar los valores que tienen las funciones en y para un mismo valor de x. Muy bien, voy a empezar con los números negativos y de hecho voy a empezar... Siempre de hecho tienen que empezar con los valores más accesibles. No escojan valores en donde ya los valores en y son muy grandes porque si no, no les va a dar bien la gráfica. Entonces el primer valor que yo voy a escoger en x para analizar las funciones es menos 1.5. Y lo que yo tengo que obtener es, tanto para la gráfica en rosa como para la gráfica en azul, qué valores tengo para 1.5 en x, los valores que se tienen en y después sumarlos. Entonces para la gráfica en rosa, yo en 1.5 tengo este valor. Este valor corresponde a aproximadamente 1.2 positivo. Y para la gráfica en azul, para el mismo valor de x, yo obtengo este valor en y, que es aproximadamente 0.5 negativo. Lo que voy a hacer con esos dos valores es sumarlos. Voy a sumar 1.2 con menos 0.5. Y el valor que me va a dar es aproximadamente de 0.7 positivo. Entonces en 0.7 positivo va a ser mi valor en y para un valor en x de 1.5. Lo voy a graficar. Entonces sería para 1.5.7 positivo, que queda aproximadamente aquí. Entonces ahí va a estar el primer punto de la suma de funciones. Me voy ahora al segundo valor que voy a analizar, que va a ser en 1 en x. Y en 1 en x, si ustedes se fijan, tanto para en x como para en y, entonces el valor que tengo aquí sería de 0. Y 0 más 0, pues sería 0. Entonces para menos 1 en x correspondería un valor de 0 en y. Y ese punto está aquí. Se los estoy marcando con negro. Sigo con los valores en x. Ahora voy a analizar, me voy a brincar hasta el punto 5. Y en punto 5, lo que yo tengo es en x un valor de 0.5 en y para la gráfica azul y de un valor aproximado de 0.8 para la gráfica en rosa. Entonces sería 0.5 positivo para la gráfica azul y un valor aproximado de menos 0.8 para la gráfica que está en rosa. Si yo sumo estos valores, esto me va a dar aproximadamente menos 0.3. Y en menos 0.3 en y es el valor que yo voy a tener para 0.5 negativo en x. Marco el punto con negro y me sigo con el siguiente valor. El siguiente valor que voy a tomar ahora va a ser el de 0 en x, que queda aquí en la intersección con los dos ejes. Y para ese punto yo tengo un valor de 1 para la gráfica en rosa y tengo un valor de menos 1 para la gráfica en azul tengo un valor de 1 y para la gráfica en rosa tengo un valor de menos 1 en y.
Si yo sumo 1 y menos 1, lo que tengo es un valor de 0. Entonces, para 0 en X voy a tener un valor de 0 en Y y el siguiente punto queda aquí. Sigo ahora y ahora me voy a brincar hasta un valor de 1 positivo en X, que es este que está aquí. Y para ese valor de 1 positivo en X yo voy a tener un valor de 2 en Y para la gráfica azul y de 0 en Y para la gráfica rosa. Entonces sumo 2 y 0, me va a dar 2 y en ese punto marco el valor en Y para un valor de 1 en X. Ya con estos puntos que he marcado estoy en posibilidad de perfilar mi nueva gráfica. La marco. Y esta nueva gráfica que obtuve con color negro sería la gráfica de la suma de G de X con F de X, que voy a llamar H de X. Esta gráfica H de X, que es la negra, me representa la suma de las funciones F de X, que es la rosa, y G de X, que es la azul. Y no tuve que hacer ningún cálculo matemático. Vamos a un segundo ejercicio. Ahora tengo una gráfica F de X, que es la raíz cuadrada de X, que es una gráfica con color morado. Y la gráfica G de X, que es raíz cuadrada de X más 1, que está con color verde. Igual voy a obtener la gráfica resultante de la suma de las dos funciones y voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace rato. Voy a elegir valores de X para los cuales puede evaluar a las dos funciones. Pero si ustedes se fijan en este caso, para estos valores menores a 0, no puedo evaluar las dos gráficas porque solamente aparece la verde. Entonces estos valores no me van a servir, no los tomo en cuenta. Va a ser a partir del valor de 0 en X que yo puedo evaluar a las dos gráficas. Y en ese valor de 0 en X, para la gráfica verde yo tengo un valor de 1 en Y y un valor de 0 en la gráfica morada en Y. Y si sumo los dos valores, el resultado sería de 1. 1 más 0 me da 1. Marco mi punto correspondiente. Igual lo marqué con color negro. Sigo en los valores de X y ahora el valor que voy a tomar en cuenta es el valor de 1. Para este valor de 1, yo para la gráfica morada tengo un valor en Y de 1 y un valor en Y para la gráfica verde de aproximadamente 1.4. Si yo sumo 1.4 con un valor de 1 que ya tenía, eso me da un valor de 2.4 en Y para un valor de 1 en X. Marco el punto correspondiente. Finalmente, el último valor que voy a analizar es el valor de 2 en X. Y para un valor de 2 en X tengo un valor de Y de 1.4 en la gráfica morada y de aproximadamente para la gráfica verde de 1.7. Si yo sumo esos dos valores que están aquí, entonces me da un valor de aproximadamente 3.1 para el valor de 2 en X y marco el punto. Finalmente reviso el trazo de mi gráfica. Y ese sería el resultado de la suma de f de x con g de x, que es h de x. Entonces la gráfica negra sería lo que es h de x, que es la suma de f de x con g de x. Un último ejercicio para sumar gráficamente funciones es el que tienen aquí. Tienen la gráfica azul, que corresponde a la función f de x igual a y cúbica más 1. Y una gráfica morada que corresponde a la función g de x igual a x, que es la función identidad. Igualmente lo que voy a hacer es sumar las dos funciones y obtener la gráfica resultante de las dos funciones. Entonces me voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Empiezo con el valor en donde se intersectan las dos gráficas, que es un valor de aproximadamente 1.3 negativo. Para un valor de 1.3 negativo en X, yo tengo que el valor tanto de la gráfica azul como la gráfica morada sería aproximadamente de menos 1.3. Y si yo sumo menos 1.3 de la gráfica morada y 1.3 de la gráfica azul,
en negativos me va a dar menos 2.6. Entonces para un valor de 1.3, en el eje de las X yo voy a tener un valor de 2.6 en el eje de las Y gráfico mi punto. Quedó fuera de la escala porque la escala empieza de menos 1.5, pero puse un punto negro representativo para saber que viene desde allá abajo ese punto que acabamos de sacar. Me sigo caminando los valores de X y ahora voy a elegir el valor de 1 negativo, que es este, en X. Y para 1 negativo en X yo tengo que la gráfica azul está en 0 en Y, pero la gráfica morada está en menos 1 en Y también. Entonces, si yo sumo 0 con menos 1, me da menos 1, y entonces el punto negro va a estar en menos 1 en X y menos 1 en Y. Y gráfico el punto correspondiente. Ahora me voy a ir a un valor de 0.5 en X, que es este, y para un valor de 0.5 en X la gráfica azul está en este punto, que es aproximadamente 0.9 positivo, y la gráfica morada para ese valor en X está en menos 0.5. Entonces yo tengo que, si sumo 0.9 con menos 0.5, esto me va a dar 0.4. Entonces para un valor en X de 0.5 yo voy a tener un valor en Y de 0.4 positivo, y pongo un punto correspondiente. Me voy ahora a un valor de 0 en X, y para un valor de 0 en X yo tengo que la gráfica morada está en 0 en Y y la gráfica azul está en 1 en Y. Entonces 0 y 1 me da 1, me queda 0 en X y 1 en Y, pongo el punto que corresponde. Sigo en los valores de X y ahora me voy a ir a un valor de 0.5 en X, y para 0.5 en X tengo un valor de 0.5 en la gráfica morada en Y, y tengo un valor de aproximadamente 1.1 de la gráfica azul en Y. Entonces si sumo el valor en Y de la gráfica morada, que es de 0.5, junto con el valor en Y de la gráfica azul, que es de 1.1, me va a dar que el valor de la nueva función es de 1.6. Entonces para un valor de 0.5 en X tengo un valor de 1.6 en Y y pongo el punto correspondiente. Esta gráfica hay que tener cuidado cómo lo están graficando, porque finalmente es la suma de una recta con una curva, entonces va a tener un perfil ligeramente curveado y ustedes le tienen que dar esa forma. Si ustedes quisieran tener más precisión para formar la curva, porque no les queda clara el trazo, tendrán que considerar más valores de X. Mientras más valores de X consideren, mejor va a quedar perfilada la curva. Eso sucede en casos muy especiales como estos, en donde se tiene la suma de una recta con una curva. Entonces le doy forma a mi gráfica y queda aproximadamente esto. Que si ustedes se fijan está ligeramente curveada. Entonces esta suma de f de x y g de x me dio la gráfica de la función h de x, que es la gráfica negra, que es la gráfica que tengo aquí. Este es h de x. Ya vimos entonces 3 ejercicios en donde sumamos los valores que tienen en Y las funciones para un mismo valor de X y así encontrar la suma de 2 o más funciones. En este caso solo vimos ejercicios de 2 o más funciones que queramos sumar de manera gráfica. Es todo en este video. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.